Alejandro Magno, uno de los guerreros más extraordinarios y enigmáticos de todos los tiempos. A los 30 años, gobernaba uno de los mayores imperios jamás conocidos. Desde los olivares de Grecia hasta los polvorientos palacios de India. Alejandro unió el occidente con el oriente y cambió el mundo antiguo para siempre. Es un sabio y es un asesino. Es un psicópata y es un genio. Alejandro lo es todo. Es todas esas cosas, y tal vez ninguna de ellas. Acompáñenos en nuestra búsqueda para saber qué fue lo que impulsó a Alejandro a conquistar tierras tan lejanas. ¿Fue un genio militar o un tirano sediento de sangre? Sus gestas son legendarias, pero al final, ¿se convertirían sus delirios de grandeza en su peor enemigo? Alejandro Magno, el hombre y el mito. Babilonia, junio del año 323 a.C. Alejandro yace en la cama moribundo, su cuerpo sufre atormentado por la fiebre. Después de 30.000 kilómetros de conquistas y baños de sangre, su persecución de la gloria eterna llega finalmente a su término. Los hombres de Alejandro se reúnen angustiados alrededor de su lecho de muerte. El historiador Plutarco describe la escena. Todo indicaba que lo estaban viendo por última vez, y un sentimiento de pesar invadía sus corazones, junto con una especie de impotente perplejidad ante la idea de perder a su rey. Pocas horas después, uno de los mayores reyes guerreros de la historia habría muerto. ¿Qué condujo a su prematura muerte a los 32 años? ¿Cómo fue finalmente conquistado el gran conquistador? Para hallar las respuestas debemos rememorar su fabulosa vida. Alejandro nació aquí, en Pela, en el norte de Grecia, el año 356 a.C. Hacía tiempo que la edad de oro griega había quedado atrás. En aquel momento, el imperio era una frágil colección de ciudades-estado, fragmentadas y divididas. Una presa fácil para el padre de Alejandro, Filipo. El rey Filipo era un soldado rudo y mujeriego. Era un gran bebedor, un luchador feroz y el ídolo de sus curtidas tropas. Su ejército era uno de los mejores del mundo antiguo. Pero Filipo también era un político despiadado. Creó el estado de Macedonia, sometiendo a las tribus rebeldes de la región. Para mí, como es obvio, el éxito de Filipo fue abrumador. Es el hombre más subestimado de la antigüedad. Equilibró el ejército, fue un genio militar con un talento extraordinario. Con diplomacia y fuerza bruta, Filipo logró conquistar la mayor parte de Grecia. De su padre, Alejandro aprendió sus dotes de líder y las técnicas militares. Pero su madre, Olimpia, también ejerció una poderosa influencia en él. De ella heredó su naturaleza apasionada y temperamental. La influencia de su madre debió ser inmensa. Era una mujer poderosa, casi podría decirse que mística. Olimpia era seguidora de diversos cultos religiosos, especialmente el culto a Dioniso, el dios del vino y la pasión. Se rumorea que adoraba al dios bailando con salvaje abandono y sumiéndose en extraños trances. En cierto sentido, Olimpia era tan sobrecogedora e inquietante como su esposo. Poseía una inteligencia excepcional. Era políticamente astuta y dura como el acero. Tenía una actitud muy posesiva hacia su hijo. Sin duda le quería con locura, pero actuaba como su valedora, protegiendo sus intereses personales. Olimpia extendió el rumor que había sido fecundada por Zeus, el rey supremo de los dioses, en la forma de una serpiente. Alejandro se sentiría fascinado durante toda su vida por la idea de que podía ser inmortal.
Si su madre y su padre produjeron un fuerte impacto en el joven muchacho, también lo hizo su mentor, el célebre filósofo griego Aristóteles. Él enseñó a Alejandro las maravillas de la cultura griega, sobre todo las grandes epopeyas míticas. Aristóteles inspiró su amor por la Ilíada de Homero, la historia de las guerras de Troya. Sus protagonistas son los héroes cuyas grandes hazañas épicas les proporcionaron poder y fama. Uno de aquellos héroes es Aquiles, el arquetipo del guerrero griego. Ante el dilema de elegir entre una vida larga y corriente o una existencia breve pero gloriosa en el campo de batalla, Aquiles optó por una muerte prematura y la celebridad eterna. Resulta muy difícil subestimar el alcance de la influencia de Aquiles en Alejandro. Según él, Aquiles era su antecesor mítico, por parte de madre. Por tanto, desde una edad muy temprana, Alejandro percibió que Aquiles era el modelo a seguir para alguien como él, que siempre quería ser el mejor entre los mejores, tal como lo relata Homero. Pero era su modelo a seguir en dos sentidos, asumiendo su carácter y rivalizando con él. Es decir, lo que hizo Aquiles, Alejandro podía hacerlo mejor. Alejandro abandonó su hogar durante 3 años para estudiar con Aristóteles. Cuando regresó a los 16 años, su otro modelo, su padre, el rey Filipo, había vuelto a casarse. Peor aún, había tenido otro hijo que amenazaba la privilegiada posición de Alejandro como sucesor al trono. Eso despertó las iras y el resentimiento de Alejandro. Ambos sostuvieron violentas disputas. Eso llenó de amargura a Alejandro y creó una atmósfera muy difícil. De hecho, se trata de un fenómeno que trasciende todas las culturas. Es un rasgo psicológico universal, el de la profunda rivalidad de un hijo impulsado por el incontenible deseo de eclipsar a su padre. La enemistad entre padre e hijo se hizo tan intensa que Alejandro tuvo que exiliarse. Finalmente se reconciliaron, pero la tregua no duró mucho. Una noche de verano del año 336 a.C., Filipo y la familia real se reúnen para celebrar el matrimonio de su hija. El rey se detiene a la entrada para saludar al pueblo. Un hombre surge de la multitud y le asesta un golpe mortal. Se cree que fue un examante ultrajado. Como muchos griegos de la época, Filipo tenía tanto amantes femeninos como masculinos. Filipo murió al instante. El asesino fue ejecutado allí mismo, antes de que la tortura pudiera hacerle revelar posibles cómplices en las altas esferas. ¿Actuó en solitario o hubo otros que conspiraron con él? Algunos historiadores creen que el asesinato pudo ser instigado por Olimpia, la taimada madre de Alejandro. Al fin y al cabo, Filipo la había rechazado por una mujer más joven. Me inclino a pensar que Olimpia estuvo involucrada. Después de todo, había sido relegada de su posición de honor. No iba a quedarse con los brazos cruzados. No hay nada más peligroso que una mujer despechada, incluso en Macedonia. ¿Y qué decir de Alejandro? ¿Pudo tomar parte en la muerte de su padre? Si nos preguntamos quién salió más beneficiado del asesinato de Filipo, la respuesta es Alejandro. Porque en el momento de su asesinato, Filipo estaba a punto de partir hacia Asia para iniciar una gran campaña de conquista. Alejandro no iba a tomar parte en ella. Iba a quedarse en casa, presumiblemente como regente. Pero no hubiese podido alcanzar la gloria que proporciona la intervención en una gran campaña. Y la gloria era precisamente lo que Alejandro perseguía por encima de todo. Cualquier sospecha hubiese enfurecido a los nobles macedonios cuyo apoyo necesitaba, y obtuvo. Con solo 20 años, Alejandro fue coronado rey. Cuando ascendió al trono, Alejandro heredó un gran ejército, pero también una gran inestabilidad política. Tardó un año en sofocar una rebelión en Grecia y consolidar su poder. Pero Alejandro no se conformaba con Macedonia. Su creciente impaciencia y su ambición le hacían querer más. Fijó su mirada en el enemigo ancestral de Grecia, los persas.
El imperio persa se extendía desde la actual Turquía hasta Pakistán. 150 años antes, los persas habían incendiado la ciudad de Atenas y destruido sus templos. Este crimen de guerra nunca cayó en el olvido. Filipo, el padre de Alejandro, planeaba invadir Persia antes de su muerte. Ahora, Alejandro tendría su oportunidad para vengarse. Suscribo la idea de que la maníaca ambición de Alejandro está alimentada por el enorme éxito de su padre. Alejandro es como una chispa encendida por Filipo, y es una chispa muy poderosa. Más bien es una llama abrasadora. Esa llama abrasadora estuvo a punto de consumir al propio Alejandro. Durante su corta vida, Filipo le alentaría, retándole a lograr proezas cada vez mayores, en un esfuerzo por demostrar que era lo bastante bueno o tal vez incluso mejor que su padre. Con el fantasma de Filipo a sus espaldas, Alejandro parte para recorrer el sendero hacia la gloria. En el año 334 a.C., Alejandro cruza el Helesponto con su ejército. Inicia así una epopeya de 11 años de ambición y conquista sin precedentes que cambiará la faz del mundo antiguo para siempre. Su primera parada, los muros en ruinas de Troya, para rendir homenaje a su héroe de la niñez, Aquiles. Él y Hefestión, del que se decía que era su amante, visitan la tumba de Aquiles. En el escenario de la mítica Gran Batalla de Troya, Alejandro se prepara para su propia conflagración épica. Su oponente, uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra, el rey Darío III. El monarca persa no tiene ni idea de la fuerza a la que se enfrenta. Alejandro ha recibido un valioso legado de su padre, uno de los ejércitos más disciplinados y mejor entrenados del mundo antiguo. El joven rey es un líder carismático e inspirador aún más que Filipo. Creo que el secreto del genio militar de Alejandro es su extraordinaria determinación. Es valiente y audaz, aunque a veces llega hasta el punto de ser temerario. Nunca parece dudar ante la perspectiva de entrar en acción. Los invasores marchan hacia el sur hasta Isos, en la actual Turquía. Las tropas de Alejandro se ven superadas en número por el ejército de Darío. Pero esos son exactamente la clase de desafíos que le gustan a Alejandro. La capacidad de adaptación de Alejandro es el rasgo característico de un gran general. Los generales más grandes de la historia militar son capaces de hacer eso. Logró evaluar la situación en un abrir y cerrar de ojos. Después concibió un plan con el que superó obstáculos que parecerían infranqueables a cualquier otro alto mando. Alejandro calibra las fuerzas de su enemigo con rapidez. La infantería está protegida por los arqueros, una señal indudable de que Darío no confía en sus soldados de a pie. Alejandro realiza su primer movimiento, utilizando una de las armas más poderosas de su arsenal, el arma del miedo. Era algo absolutamente estremecedor. Hacían chocar sus escudos, movían las lanzas de un lado a otro y avanzaban a su encuentro con un grito increíble, escalofriante e interminable mientras iban acercándose. Era aterrador. Alejandro cruza el río y sube por la otra orilla. En el caos subsiguiente, el flanco izquierdo de los persas se desmorona. En una imagen casi fotográfica, esta batalla monumental aparece en un mosaico de Pompeya. Se considera una copia fidedigna de una pintura de finales del siglo IV a.C. Cuando finalmente Alejandro se encuentra cara a cara ante su adversario, primero atraviesa con su lanza al guardaespaldas de Darío. Alejandro está rodeado de soldados persas, cegados por el miedo y el terror. Al verse ante ese vengador invencible, Darío huye.
Cuando el ejército persa ve a su gran rey huyendo de esa forma, ¿cuál puede ser la reacción de las tropas? Resulta un impacto psicológico increíble sobre los persas. Desde ese mismo instante, la batalla está ganada. Sin embargo, Alejandro es implacable. Al final del día, más de 50.000 persas yacen muertos. A Alejandro le encantaba matar. Su actividad cotidiana favorita era cazar, pero en su caso, cazar en mayúsculas. Se enfrentaba él solo y desarmado a los leones. Y eso solo lo hacía para mantenerse en forma cuando no luchaba contra otros hombres. Pero detrás de este asesino sediento de sangre hay una mente astuta. Alejandro, al igual que cualquier político actual, es consciente de la importancia de la imagen y la publicidad. Está decidido a convertirse en una leyenda viva. Acompañándole en su expedición se encuentra su historiador personal y asesor político, Calístenes. La misión de Calístenes en la campaña de Alejandro era actuar como agente de publicidad, el Relaciones Públicas oficial. Parece bastante claro que mientras Alejandro iba avanzando, Calístenes se dedicaba a difundir los hechos acaecidos en el frente. Era una especie de corresponsal de guerra incorporado al ejército de Alejandro. Tras la batalla de Isos, Alejandro y su ejército avanzan hacia el sur siguiendo la costa del actual Líbano. La mayoría de ciudades capitulan, pero la isla de Tiro se mantiene firme. La actitud de Alejandro con respecto a la resistencia era someterse o morir. Alejandro comienza lo que se convertiría en el asedio más largo y brutal de su campaña. Cuando finalmente caen las murallas, tras 7 cruentos meses, elimina a 7.000 hombres y esclaviza a otros 30.000. Como lección para otras ciudades que puedan resistirse a la invasión, crucifica a 2.000 guerreros de Tiro. Cuando terminó, permitió que sus hombres dieran rienda suelta a su sed de venganza, matando prácticamente a todos los hombres de la ciudad fortificada. Fue una horrible exhibición de brutalidad, pero también fue de una gran eficacia, porque mostraba a cualquier posible enemigo lo que podía ocurrir si se resistía.